Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente al joven Albert Vizcaíno. Muchísimas gracias al maestro de maestros, Armin Velasco. Muchísimas gracias a este grupo del proyecto de educación internet gratuita formado por sus servidores, Sigri Morel desde México, profe Yebra desde el Paraguay, el joven Albert Vizcaíno en la parte de comunicación, ¿verdad? La parte de propagación, de promulgación, ¿verdad? A la doctora, que le pido disculpas, se me olvidó mencionarle en el vídeo anterior a la doctora Debbie Rodríguez, que se encuentra en Alemania y que nos ha servido excelentes tips, o mejor dicho, clases completas, gratuitas para proteger nuestra salud. A los dos jovenazos del grupo, el profesor Sergio desde la Argentina, al chivolo Josué Daniel Garay Quispe desde el Perú, y también pues tenemos al profesor Wilfredo Cuentas Ticona, y soy el profesor Odino Flores desde Honduras, tierra catracha. Nuevamente en este vídeo pues pido disculpas a los jóvenes y no tan jóvenes estudiantes que siguen estos vídeos del curso completo de cálculo 1 desde cero. Vamos a la clase número 11 y vamos a ver la regla de derivación. Vamos a ver unas dos clases más sobre regla de derivación. En este tema de las derivadas nos vamos a dar gusto porque hay muchos tipos de derivadas y dentro de lo que es cálculo 1. Porque posteriormente en el curso de cálculo vectorial, pues también nos va a tocar ver límites y ver derivadas, pero ya para, ¿verdad? Ya para en más de una variable, en dos variables, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver mucho, vamos a ver derivadas parciales, derivadas implícitas, derivadas de orden superior, derivadas trigonométricas inversas. Bueno, hay mucha tela que cortar. Ya vimos en la clase anterior un poco de lo que significa la derivada, la interpretación geométrica, y además de eso, pues en mi canal de YouTube hay alrededor de unos 30 vídeos solo de derivadas. Visíteme, se le agradece mucho y suscríbase por favor a mi canal de YouTube, Odilio Flores. Okay. Inclusive el link está, ¿verdad? En la presentación de este video está el link del canal de YouTube. No olvide, por favor, compartir estos vídeos. Compartir en sus redes sociales, compartirlo en YouTube también, compartirlo en Facebook y, ¿verdad? Compartirlo en todas sus redes sociales para que para que esto les sirva a muchísimos. E invite también a sus amistades. Invite para que formen parte del grupo Ayuda Matemática y Física 100%. Hoy vamos a ver un poco las reglas de derivación, en que lo vimos en el vídeo último hace como unas 2 semanas. La vimos de manera rápida, la derivada de una constante de cero. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios y más que todo en este vídeo vamos a ver no tanto las reglas de derivación, vamos a ver la derivada bajo la definición del límite. En el vídeo posterior, que Dios primero será mañana, ya vamos a ver ya aplicando las reglas en sí, las reglas de derivación. Vamos a repasar lo que estaba en aquella hoja, ¿verdad? Las reglas de derivación las vamos a repasar y las vamos a aplicar. Hoy prácticamente vamos a ver el génesis de esa regla de derivación, de dónde nace, y para ello pues vamos a tener que calcular la derivada de funciones, ¿verdad? La derivada de funciones bajo la definición del límite, el cociente incremental de Newton, coeficiente o razón incremental de Newton. Bueno, hay varias formas, que es lo que vimos prácticamente en el vídeo anterior. Vamos a la 11ª clase y arrancamos. Espero su máxima cooperación, espero su máxima disposición para sacarle el mayor de los provechos. Definición. El cálculo diferencial es un campo de la matemática y del estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Diferencial es la derivada. Una noción estrechamente relacionada es la de diferencial. Este término es diferencial, aunque después en las integrales que se utiliza más de x, de t. Ese término
diferencial, que ya la vez anterior pues ya vimos que ese diferencial es esa diferencia que hay entre el eje X de los dos puntos. Acuérdese el punto de la recta secante que después se va aproximando al otro punto hasta convertirse en una recta tangente. Ok. Una derivada es el cálculo de las pendientes instantáneas de f en cada punto. Instantánea porque en el punto que a usted le interesa. Esa es una derivada. Ok. Diferenciabilidad, o sea, diferenciabilidad es la capacidad o la permisividad de calcular la derivada de una función, si lo permiten o no. Una función es diferenciable en un punto X si su derivada existe en ese punto, ¿verdad? En ese punto si su derivada existe. Y una función es diferenciable en un intervalo si lo ves en cada punto de X perteneciente a ese intervalo. Es decir, tiene que ser diferenciable en los infinitos puntos que hay en ese intervalo, ¿verdad? Si en todos los puntos de ese intervalo existe la derivada, entonces esa función es derivable en ese intervalo, es diferenciable en ese intervalo. En un punto, sí, la derivada existe en ese punto. En un intervalo, sí existen todos los puntos de ese intervalo. Oiga bien, si una función no es continua, entonces no puede ser diferenciable, ¿verdad? En ese punto, en ese valor. Si una función no es continua en un valor C, entonces no puede ser diferenciable en ese valor C. Lógicamente, si no es continua es porque no está definida en ese valor C, por lo tanto, no existe la derivada. Sin embargo, aunque una función sea continua en ese valor C, puede ser que no sea diferenciable. No necesariamente porque sea continua es que existe la derivada, aunque son muy pocos casos, pero se pueden dar. Y uno de ellos es el valor absoluto. Es decir, toda función diferenciable en un punto es continua en ese punto, pero no toda función continua en ese punto es diferenciable en ese punto. Y un ejemplo clarito es cuando la función, ese es el valor absoluto. La función valor absoluto es continua en todo su dominio, pero no es diferenciable en x igual a 0. No es diferenciable en x igual a 0 o cuando x tiende a 0 en algunos valores. Por ejemplo, para que me lo entienda mejor, le voy a poner este ejemplo. Imagínense que le dan la función valor absoluto de x sobre x. El valor absoluto solo va arriba en la x. Y abajo va la x sin valor absoluto, sin las barras. Valor absoluto de x sobre x. Esa es la función. Esa función, ¿verdad? Es continua excepto en cero, ¿verdad? Excepto en cero, es continua excepto en cero. Entonces, pero si usted le da, por ejemplo, porque le voy a poner este caso, miren, en este caso no es continua, pero vamos a ver. Fíjense bien. Si usted a ambas la sustituye por cero, el valor absoluto de cero es cero y al dividirle entre cero, eso da cero. ¿Sí? Eso da cero. Pero acuérdese que el concepto de valor absoluto es que, ¿verdad? Es que x es igual a x si x es mayor que 0, pero es igual a menos x si x es menor que 0. Entonces, ¿qué sucede? X entre x, cuando es mayor que 0 sería x, entre x es 1, pero cuando es menor sería menos x entre x es menos 1. Entonces ahí podemos ver que los resultados son diferentes, ¿verdad? Y acuérdense que da 1 cuando x es mayor que 0, el valor absoluto, ¿verdad? Se toma x mayor que 0 y da menos 1 cuando es menor que 0. ¿Ok? Y acuérdense que el límite, cuando x tiende a 0 de una constante, es la misma constante, por lo tanto, nos dio 1 y nos dio negativo 1. Entonces puede ver usted que nos da diferente. Le pongo esto ahí porque a veces es un poquito difícil de entender, porque dice usted, bueno, cuando la función se acerca a 0 por la derecha, el límite es casi cero y por la izquierda también. Ojo, en el caso de valor absoluto es diferente. Entonces, la derivada, por lo menos que le quede claro, que no me lo entendió, pero por lo menos que le quede claro.
la derivada del valor absoluto de una función, ¿verdad? Cuando x vale 0, cuando x tiende a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, no existe la derivada. ¿Verdad? No existe la derivada. Son poquitos casos, solo hay como 2 o 3 casos como esto. Pero ojo, siempre hay que tener ese cuidado. Y ahí casi siempre todas las funciones que están definidas en un punto, casi siempre son diferenciables en ese punto. Pero espero que le quede claro que diferenciabilidad, por decir así, es la habilidad de que una función tenga derivada en un punto, si estamos hablando de un punto, o en un intervalo. Es diferenciable en un punto si existe la derivada en ese punto. Y es diferenciable en un intervalo si existe la derivada en cada punto de todo el intervalo. Ok. Derivadas de la derivada. Aquí vamos a hacer un poquito rápido algunos temas que después los vamos a repasar. Derivadas de las derivadas es derivadas de orden superior, es decir, más de una derivada tras otra, ¿verdad? La derivada de una función diferenciable puede a su vez ser diferenciable, es decir, derivada tras derivada, hablándose entonces de una segunda derivada de la función diferenciable, es decir, la derivada de la derivada. Análogamente, la derivada de la segunda derivada recibe el nombre de la tercera derivada, la derivada de la tercera derivada recibe el nombre de la cuarta derivada y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de la segunda derivada, esta es una forma de las notaciones que hay. Acuérdese que una de las notaciones es d mayúscula sub x, muy poco utilizada. F', una comita, F'. Y', también acuérdese que f de x, f' de x sería, ¿verdad? Y f de x se utiliza también y, entonces puede decir y'. Y está esta y hay otras formas más, ¿verdad? Está esta, ¿verdad? Que a veces se derivada de f de x, que a veces se utiliza de y. Acuérdese que f de x se puede simbolizar también, escribir como y. Entonces, aquí tenemos la derivada. Esta es una función ya derivada. Y la derivada se plantea de esta forma, que es lo mismo que multiplicar las derivadas y multiplicar los diferenciales, ¿verdad? Derivada por derivada es derivada al cuadrado y diferencial por diferencial es diferencial cuadrado. Es decir, cuando tenemos esta notación quiere decir que estamos sacando o debemos sacar la segunda derivada. Y miren, el numerador, la D lleva el cuadrado y en el denominador la variable, en este caso x, lleva el cuadrado. No quiere decir que es que se elevan al cuadrado, sino está diciendo que es de orden 2 en este caso. La derivada de la segunda derivada de esta función con respecto a x. Ok. Pues, lógicamente la enésima derivada se plantearía así, ¿verdad? D, este exponente se sustituye por n, de f de x o y, acostumbran a escribir unos, y sobre d x a la n, ¿verdad? Según la enésima derivada, ¿cuántas derivadas toca? Aquí generalmente trabajamos hasta con 2, 3, y ya cuando están en ecuaciones diferenciales se utilizan a veces hasta 4. Coeficiente diferencial de Newton o coeficiente incremental de Newton, nada más que la fórmula que le expliqué en la clase anterior. La pendiente, acuérdese que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto y que eso es igual al límite cuando h utilizan algunos o delta de x, como se lo expliqué, tiende a 0. ¿De qué? De esa función en la variable x o t o la variable que sea más h o delta de x menos la función sobre delta de x. Y a eso se le llama cociente diferencial de Newton o cociente incremental de Newton. Algunos le llaman coeficiente también. Me gusta más cociente incremental o cociente diferencial. Ok. Esta expresión es un cociente diferencial de Newton. La derivada de f en x es el límite del valor, el límite cuando x tiende a 0, del cociente, acuérdense que un cociente diferencial conforme las líneas secantes se acercan más a la recta tangente. Este es el cociente diferencial de Newton o cociente incremental de Newton, o como le llamo yo, la fórmula para la primera derivada, ¿verdad? Según la definición del límite, porque acuérdese que la derivada es
la pendiente de la recta tangente cuando el límite, ¿verdad?, de delta de x, en este caso se utiliza la letra h, tiende a cero. ¿Por qué? Acuérdese que el punto de la recta secante se va acercando y acercando y acercando al otro punto, y cada vez que se acerca ese diferencial en x, que en este caso se simboliza por h, se va volviendo más pequeño, esos dos puntos se unen y entonces tiende a cero, y por lo tanto la recta secante dejó de ser secante y se convirtió en recta tangente. ¿Por qué? Porque la recta tangente es la que interseca a la curva únicamente en un punto. En cambio, la recta secante, ¿verdad?, la interseca en dos puntos. Ok. Ok. Como le digo, puede darse gusto en nuestros canales de YouTube. El maestro Armin Flores Velasco tiene 7 vídeos, además de otros que pueda tener ahí solo sobre derivadas. Yo tengo aproximadamente unos 25, 30 vídeos solo de derivadas, y ya son como 50 ya metiendo, ¿verdad?, agregando las de integrales. Ok, ejemplo 1. Conseguiremos la siguiente función f de x igual a 5. Si usted se recuerda, en la clase anterior, un poquito al final, donde estaban las reglas de derivación, que por cierto en el vídeo decía que esa era una copia del texto original cuando la escribió Leibniz, el autor del texto. Entonces aquí tenemos f de x es igual a 5, es una constante, y la derivada de toda constante es 0. La derivada de toda constante es 0. Entonces esa es la regla. La derivada de toda constante es 0. ¿Por qué es 0? Porque cuando aplicamos la definición del límite, el resultado es 0. Aquí tenemos el cociente incremental o diferencial de Newton. Si nosotros sustituimos f de x más h, en este caso h es 0, ¿verdad? H es 0 porque tenemos, ¿cómo le quiero decir? Porque tenemos la función constante. Entonces simplemente f de x más h vale 5, menos f de x, que f de x es la función que nos dan, ¿verdad? Entonces me da 5 menos 5, 0 sobre h. ¿Y cuánto es 0 entre una cantidad? 0 entre una cantidad es 0, 0 entre 1 es 0, 0 entre 3 es 0, 0 entre 4 es 0, ¿ok? Y luego el límite, ¿verdad?, de una función, cuando en este caso no importa que tiende a 0, es la misma constante. El límite de una constante es la misma constante. Por eso la derivada f', una de las notaciones que hay, f' de x, es decir, la derivada es igual a 0. Entonces la derivada de toda constante es la misma constante. Si aquí fuera 1.000.000, pues nos daría 1.000.000 menos 1.000.000 igual a 0 entre h es 0, y el límite de 0 es 0. No importa qué puertas tienda h o delta de x, el límite es 0. Entonces de aquí es donde sale la regla que toda la derivada de toda constante es 0. Ok, es 0. Ok, seguimos. Vamos a ver, creo que hay otro ejercicio. Aquí está 3x menos 2. Vamos a ver como unos 5 o 6 ejercicios. Y le repito, en mi canal de YouTube, pues hay, ¿verdad? Hay como 2 vídeos solo de este tipo de derivadas bajo el concepto o la definición del límite. Inclusive, tengo un vídeo donde está la derivada bajo este método, bajo la fórmula, bajo la definición del límite de la función exponencial y de la función logarítmica, ¿verdad? La hemos visto o la vamos a ver aplicando las reglas, pero también está ahí, como le digo, en mi canal de YouTube, está, ¿verdad? Está bajo este método de la definición del límite. Ok. En este caso, aplicando la fórmula, simplemente donde hay x, tenemos que sustituirlo por x más delta de x. Mira, aquí estoy utilizando simbología variable según los textos que usted mire. Aquí ya cambié a h por delta de x, prefiero delta de x porque delta de x me dice variación de x, y acuérdese que cuando el punto de la derecha, por así decirlo, de la recta secante lo vamos acercando, corriendo hacia la izquierda, hacia el otro punto, entonces ese valor de x se va haciendo más pequeño. Por eso prefiero delta de x que h, pero no importa qué letra usted le escriba, lo importante es que sepa a qué se está refiriendo.
Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es sencillo, usted solo se fija la función y donde está x, lo sustituye por x más delta de x. Fíjese bien. Entonces, mire que aquí tenemos 3, x, quitamos a la x y lo sustituimos por x más delta de x, y ahí copiamos menos 2. Luego menos la función, ¿cuál es la función? 3x menos 2, aquí la tenemos protegido por paréntesis porque aquí hay un signo menos. Y entre delta de x copiamos todo lo demás. Copiamos todo lo demás. Ok. Puede ver, ¿verdad? Puede ver que si nosotros operamos, vuelvo acá atrás, puede ver si nosotros operamos 3 por x es 3x. 3 por delta de x es 3 delta de x, es lo que tenemos en el siguiente paso. Y menos por más es menos 3x, y menos por menos es más 2. ¿Verdad? Menos por menos es más 2. Entonces puede ver que aquí nos dio 3x y aquí menos 3x, se nos va a cancelar. Nos va a quedar solamente 3 delta de x. Y aquí tenemos un menos 2. Y menos por menos es más 2, también se nos van a anular porque esa suma es 0. Por eso en este otro paso, se lo tengo en rojito, los 3x menos 3x, y aquí en azul menos 2 más 2. Me queda solamente 3 delta de x sobre delta de x. Y puede ver que delta de x sobre delta de x se nos simplifica. Y me queda simplemente 3. El límite cuando delta de x tiende a 3. Y como 3 es una constante y el límite de toda constante es la misma constante, entonces simplemente la derivada de esta función que nos dieron es 3. Simplemente la derivada es 3. Ok. Aplicando las reglas de derivación, si usted ya ha estudiado un poco lo de la clase anterior o si ha avanzado en esta clase, usted sabe que es cuando a la variable con exponente 1, que no es necesario escribirle, se le va a calcular la derivada es el coeficiente. La derivada de 3x es 3. Este es una constante, la derivada de toda constante es 0, por eso aplicando las reglas es más rapidito. La derivada es 3. Ojo, no vaya a confundir, tenga dos cosas claras. El límite de una constante es la misma constante. Y la derivada de una constante es 0. A veces se me confunden y me dicen, el límite de una constante es 0. No, el límite de una constante es la misma constante, la derivada de una constante es 0. Miren, bastante sencillo. Vamos con este siguiente ejercicio. Tenemos 2/5 de x menos 1 aplicando las reglas de derivación. Aquí tenemos un caso. X le llamo yo en algunos textos para este primer término. N x. ¿Por qué? Porque x está elevada al exponente 1. Entonces la derivada de nx es n, es decir, el coeficiente. Lo que le acabo de decir en el paso anterior. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0. Por lo tanto, la derivada de esta función, que es sencillita, es 2/5. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, pero estamos ahorita ensayando la derivada bajo la definición del límite. Ahí tenemos la fórmula del cociente incremental de Newton. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que le digo yo que hacemos es que en donde está x, para esta primera parte, a donde está x, la apartamos, quitamos de ahí esa x y la sustituimos por x más delta de x. O por x más h, si usted está utilizando cuando h tiende a 0. ¿Verdad? Entonces puede ver, mire, 2/5 de x más delta de x menos 1 y luego menos f de x, y f de x aquí está, es la función que nos dieron, lo protejo por paréntesis, y todo eso va dividido por el, ¿verdad? Por el diferencial en x o h, según la fórmula que usted esté utilizando. Entonces, ¿cuánto es 2/5 por x? 2/5 de x. ¿Cuánto es 2/5 por delta de x? 2/5 delta de x. Menos este 1 y luego este 2/5 de x es positivo, pero menos por más es menos. Y aquí menos por menos es más, nos queda más 1. A veces no menciono lo demás porque lógicamente solo se copia. Y puede ver que aquí tenemos 2/5 de x y aquí menos 2/5 de x es 0. Y aquí tenemos menos 1 y más 1 también es 0. El rollo es que en el numerador le debe de quedar uno o más términos, pero que tengan delta de x. Si alguno no tiene delta de x, algo malo tenemos, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso nos va a quedar que la derivada de la función es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 2/5 de delta de x sobre delta de x. Pero usted ya sabe que cuando queda un delta de x arriba,
y un delta de x abajo, se nos simplifica y nos queda solamente 2/5. El límite cuando delta de x tiende a 0 de 2/5. Hasta ahorita solo hemos venido operando. Cuando usted va a aplicar, en este caso, las reglas de los límites, entonces deja de escribir esta notación, ¿verdad? Entonces por eso ya hay un solo f' de x, es decir, la derivada de x es igual a 2/5. ¿Por qué? Porque 2/5 es una constante y el límite de toda constante es la misma constante. No importa, le insisto, no importa que tienda a 0, a raíz de 2, a -1/4, si es una constante, es la misma constante. Es decir, el límite cuando delta de x tiende a -1.000.000 de 2/5 es 2/5, es la misma constante. Ok. Siguiente ejercicio, mire, x cuadrado más 9, lo mismito, tenemos la fórmula y donde está la x, lo sustituimos por x más delta de x. Solo donde está la x al cuadrado, ahí lo escribo. Mire, x más delta de x, que ahora, por decir así, ahora eso es x elevado al cuadrado más 9. No olvide que si aquí estuviera más 9x, entonces debe volver a escribir más 9 por x más delta de x. Donde esté x, cuantas veces haya, la tiene que sustituir por x más delta de x. En este caso, x más delta de x al cuadrado más 9 menos la función que es x cuadrado más 9 y lo demás lo copio tal como está. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, que usted ya sabe que es igual al cuadrado del primero, aquí está, más el doble producto de los dos, 2 por x por delta de x, aquí lo tenemos, el doble producto de los dos, más el cuadrado del segundo, aquí lo tenemos, mire, más delta de x al cuadrado. Luego copiamos lo demás, más 9, x cuadrado es positivo, menos por más es menos x cuadrado, y aquí menos por más es menos 9. Puede ver aquí que tenemos un x cuadrado y aquí un menos x cuadrado. Aquí un más 9 y aquí un menos 9. Nos van a quedar estos dos términos que ambos tienen delta de x, por lo tanto vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Entonces aquí está, nos queda 2x delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Como hay dos términos, vamos a factorizar. Factor común, nos interesa que el factor común sea delta de x para poderla simplificar con esto. Si sacamos delta de x, aquí me va a quedar solo 2x y acá me va a quedar un delta de x porque está al cuadrado. Entonces aquí está ya factorizado. Delta de x factor de 2x más delta de x, ¿verdad? Y copiamos lo demás sobre delta de x. Bueno, no lo menciono porque lo demás solo se copia. Luego aquí se nos simplificó. Este delta de x que multiplica, se nos simplifica con este delta de x que divide. Nos quedó solamente 2x más delta de x. Y fíjense bien que ya le he insistido en mis vídeos siempre, que no vaya a confundir esta x con delta de x. Aquí nos dice límite cuando delta de x, no cuando x. Por lo tanto, como este tiene x, no delta de x, lo vamos a considerar constante. Y el límite de toda constante es la misma constante. Y en este caso, más delta de x, como delta de x tiende a 0, entonces vamos a sustituir a delta de x por 0. Y como ya estamos aplicando las propiedades de los límites, ya no seguimos escribiendo el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Verdad? Aquí, de manera rápida, aplicamos la propiedad del límite de una suma que es igual a la suma de los límites. ¿Cuál es el límite de 2x? 2x. El límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x es 2x porque 2x es una constante. Porque estamos tratando cuando delta tiende a x. ¿Y cuál es el límite de delta de x cuando delta de x tiende a 0? Pues es 0. ¿Y cuánto es 2x más 0? Pues 2x más 0 es 2x. ¿Verdad? Es 2x. Ok. Vamos a ver 2x cuadrado. Si aplicamos la regla de derivación, aquí tenemos el caso, si usted ha estudiado, ha estado repasando esas propiedades, aquí tenemos el caso de una constante por una potencia. La regla 2 o 3 nos dice que cuando tenemos la derivada de una constante por una potencia,
la constante la sacamos, o sea, es igual a la constante por la derivada de la potencia, es decir, es igual a 2 por la derivada de x cuadrado. Y x cuadrado es una potencia y la derivada de una potencia, el exponente pasa a multiplicar y como exponente se le resta 1. Eso es todo para una potencia. El exponente pasa a multiplicar, ese valor pasa a multiplicar y a ese exponente se le resta 1. Es decir, este 2 pasa a multiplicar, sería 2 por 2, 4, y a ese exponente 2 se le resta 1. 2 menos 1 es 1, es decir, 4x a la 1, que es exponente 1, no es necesario escribirlo, por lo tanto es correcto decir 4x. Esa sería la derivada aplicando las reglas. Pero aquí estamos entendiendo, ¿verdad? La definición del límite que nos ayuda a entender el concepto o la interpretación geométrica de la derivada. Acuérdese cuál es la interpretación geométrica de la derivada. Es la pendiente de la recta tangente en común. ¿Cuál es la pendiente? Ya lo hemos explicado en muchos vídeos, ¿verdad? Que la pendiente, acuérdese que la pendiente es la resta de los valores de y entre la resta de los valores de x. Este es el segundo punto, en esto vale la función verticalmente, menos el primer punto, que esto vale la función verticalmente, entre, aquí está, aquí se manifiesta delta de x es la resta de los dos puntos horizontalmente, ese es el concepto de pendiente. Pero cuando delta de x, cuando el diferencial en x tiende a 0, entonces estamos hablando de la pendiente de la recta tangente. Esto nos vuelve tangente. Esto es simplemente la pendiente de cualquier recta, pero cuando delta de x tiende a 0, sería la recta tangente. Ok, entonces, ¿qué es lo que le he venido explicando? Simplemente usted ve dónde hay x y donde haya x en la función que le dan, bote esa x y sustitúyala por x más delta de x. Entonces aquí lo tenemos, miren. 2 por x más delta de x al cuadrado. Solo es la x del exponente ahí, déjelo. Miren, la x la quitamos y escribimos x más delta de x. Menos la función. No le agregamos aquí más términos antes de escribir menos la función porque solo es un término. Menos la función, aquí no lo protejo entre paréntesis porque es un solo término. Si fuera negativo, menos 2x cuadrado, de repente le escribiría entre paréntesis porque me afectaría. Pero en este caso, 2 es positivo y menos por más, este menos. Por más es menos, lo puedo escribir directo. Ok. Volvemos al caso anterior, este es el cuadrado de un binomio que es igual al cuadrado del primero. 2 multiplica todo eso, ¿verdad? 2 multiplica todo eso. Al cuadrado del primero más el doble de los dos. 2 por x por delta de x más el cuadrado del segundo. Esto ya se lo tiene que memorizar, por favor. Menos 2x cuadrado sobre delta de x. Vamos a aplicar la distribución. Este 2 lo vamos a multiplicar por estos tres términos, porque 2 multiplica a x cuadrado y x cuadrado se convirtió en todo esto al aplicar la fórmula. Ok. Entonces siempre cuando el límite delta de x tiende a 0, ¿verdad? Tiende a 0, entonces 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. 2 por 2x delta de x es 4x delta de x. Simplemente 2 por 2, 4. Copiamos x delta de x. Y 2 por delta de x al cuadrado es 2 delta de x al cuadrado. Luego, menos 2x. Puede ver usted que aquí tenemos este 2x cuadrado y este menos 2x cuadrado, perdón, 2x cuadrado. Se nos va a cancelar, se nos van a anular, esa suma es 0 y luego nos quedan dos términos en los cuales existe delta de x. Entonces andamos bien, vamos a factorizar ese delta de x, ¿verdad? Vamos a factorizar ese delta de x. Entonces si yo lo factorizo de aquí, me queda solo el 4x y acá me queda 2 y un delta de x. Se me simplifican, me queda simplemente que f', es decir, la derivada de la función que nos dieron, es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 4x más 2x. No olvide que 4x se considera constante, por lo tanto el límite de toda constante es la misma constante, más 2 por 0. ¿Por qué este sí lo sustituimos por 0? Porque delta de x tiende a 0 y aquí tenemos delta de x, ¿verdad? Y sabemos que 2 por 0 es 0, por lo tanto la derivada de la función que nos dieron es 4x. Recuerda que aplicando la regla simplemente 2 pasa a multiplicar a este otro 2 que hay por casualidad, porque el exponente pasa a multiplicar 2 por 2, 4, a la 2,
al cuadrado menos 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? Es 1. Y el 1 no es necesario escribirlo como exponente. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario escribir el 1 como exponente? Porque una base elevada al exponente 1 es igual a sí mismo. 5 a la 1 es igual a 5. Por eso no es necesario escribirlo. En cambio, 5 al cuadrado usted sabe que es 25. Entonces sí es necesario escribirlo porque no es 5, es 25. Ok. Ahora tenemos una función radical, la derivada de una función radical. Antes de eso, vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué dicen los estudiantes que ansiosamente estaban esperando? Muchísimas gracias, mi estimado Alvin Flores Velasco, desde Bolivia, desde Bolivia. Propósito para estos horarios. México tiene un horario de invierno y uno de verano, al menos cuando hablamos de México, hablo de la Ciudad de México, porque en México hay como tres usos horarios, como 3 o 4. ¿Verdad? Entonces, cuando hablo yo aquí, me refiero a la de la Ciudad de México. Creo que se abarca todo el DF. Entonces, en este caso, México ya está homologada la hora con la de Honduras. Hace un par de meses nos llevaba una hora. Ahorita en Honduras son las 8 de la noche con 26 minutos. Las 8 de la noche con 26 minutos también es en México, ¿verdad? Y creo que Chile está a la misma hora de Argentina y Paraguay y Uruguay, que nos llevan 3 horas. Ya ahorita son las 11:26 de la noche en Chile, Argentina, Uruguay, ¿verdad? Señor Chávez, muchísimas gracias. Roberto Mendoza desde México, muchísimas gracias. Betito Tigri Morel, mi maestra desde allá en México, el profesor Sergio Sanguiani, excelente muchacho muy, muy, muy trabajador, muy, muy metido al rollo, ¿verdad? Lo mismo Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por la explicación, dice Roberto Mendoza, que le gusta mucho. Qué bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Lo mismo a Jerry Jean Orihuela, ¿verdad? En Perú también son las 9:27, una hora más nos lleva Perú y nos lleva Bolivia y Colombia, ¿verdad? Colombia y creo que también Panamá. Panamá también nos lleva una hora, en este caso de Honduras. Es decir, ahorita, no, Bolivia nos lleva 2 horas. Nos lleva 2 horas. O sea, ahorita quien nos lleva una hora es Perú, Colombia, Panamá. Así está la cosa. Muchísimas gracias, Jerry Jean Orihuela. Ok, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos con esta, ¿verdad? La función nos dice raíz de 5x. Se puede, a partir de esta explicación que le voy a dar, se puede generar una regla para radicales, pero lo que generalmente se acostumbra en la mayoría de los textos es que, acuérdese que las propiedades, o sea, acuérdese que la radicación es la función inversa a la potencia, entonces un radical lo podemos expresar como potencia y una potencia no podemos expresar como radical. En este caso, tenemos una regla para derivar potencias, entonces a los radicales los vamos a convertir en potencias y luego le aplicamos la regla. Ok. ¿Cómo se convierte una raíz en una potencia? Aquí tenemos 5x, el radicando la base es 5x. 5x, ambos juntos, supongo que lo encerramos entre paréntesis a 5x, lo podemos elevar al exponente 1. Acuérdese que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Y entonces, para convertir una raíz en una potencia, el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Como estamos hablando de raíces cuadradas, entonces el 2, es de índice 2, el 2 va a pasar a dividir al exponente 1. Por lo tanto, raíz de 5x es igual a 5x elevado a la 1 medio. Ambos 5x. Encerrado entre paréntesis, porque acuérdese que si usted no encierra entre paréntesis a los dos, va a parecer que solo la x va a estar elevada a la 1 medio. Pero tienen que estar elevadas ambos, porque ambos son parte del radicando. Ambos son parte del radicando. Entonces, pero eso es cuando vamos a aplicar, esto que le estoy diciendo es cuando vamos a aplicar las reglas de derivación. Porque ya le expliqué, están las reglas de derivación para las potencias. Acuérdese lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior,
el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. Pero aquí estamos trabajando con la definición del límite o con el cociente incremental de Newton. Entonces aquí lo tenemos. Acuérdense que lo que yo le he dicho es que simplemente donde esté X, lo botan, lo tira a un lado y lo sustituye por X más delta de X, ¿verdad? Y eso es todo, luego menos la función, no olvide que la función es lo que le dan, acuérdense que es f de x más delta de x menos f de x. Y esto pues ya está sobre delta de x, el límite, todo eso cuando tiende delta de x, en este caso tiende a 0 o h, ¿verdad? Ok. Entonces fíjense bien, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, aquí me va a quedar, aquí tengo una resta de raíces cuadradas. Y no olvide que una diferencia de cuadrados a cuadrado menos b cuadrado es una resta de dos cuadrados perfectos, ¿no? De dos cuadrados. Entonces eso se factoriza como el producto de la resta por la suma. O el producto de la suma por la resta, como usted quiera. Acuérdese que existe la propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. 5 por 4, 20 y 4 por 5 también. No hay ningún problema. Pero antes tenemos que hacer la distribución en este radicando. 5 es el factor de x más delta de x, entonces vamos a aplicar la distributiva. 5 por x es 5x y 5 por delta de x es 5 delta de x. Copio el menos raíz de 5. Y como le digo, si yo lo multiplico, aquí tengo la resta, si lo multiplico por la suma, en el numerador yo voy a tener factorizada una diferencia de cuadrados. Ahí está factorizada. Miren, dos términos restados por esos dos mismos términos sumados. Esa es la factorización de una diferencia de cuadrados. Pero como el numerador lo multipliqué por esto, al denominador también lo tengo que multiplicar para, ¿verdad? Para no modificar la situación. Es como que usted multiplique por 1. Yo sé que esto usted ya lo sabe, pero algunos siempre no está de más recalcarle. Ok, entonces si yo multiplico lo de arriba, acuérdense que esta es una multiplicación de dos fracciones, puede ver. Y para multiplicar racionales, numerador con numerador y denominador con denominador. Si multiplico los denominadores, como yo sé que esta es una diferencia de cuadrado factorizada, entonces yo sé que esto es igual a los cuadrados, a la resta de los cuadrados. Acuérdese de los temas de productos notables. Mire que la diferencia de cuadrados, en este caso con producto, es un tipo de productos notables. La factorización de una diferencia de cuadrados es un producto notable. ¿Qué es un producto notable? Aquel que usted no necesita hacer multiplicación por multiplicación porque ya se sabe a qué va a llegar. Entonces usted de un solo escribe la respuesta. ¿Cómo tendríamos que resolver este ejercicio? Raíz de 5x más 5 delta de x por raíz de 5 más 5 delta de x. Raíz de 5x más 5 delta de x por raíz de 5. Más, ¿verdad? Era más. Luego, menos raíz de 5 por raíz de 5x más 5 delta de x. Y luego menos por más es menos. Raíz de 5x por raíz de 5x. Hay que hacer todo el relajo, pero no es necesario porque ya se sabe que esta es una factorización de diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? La resta por la suma o la suma por la resta de sus raíces cuadradas. Y mire, aquí están planteadas las raíces cuadradas. Entonces, ¿cuáles eran los originales? Los originales eran estos dos términos restados elevados al cuadrado. Si usted eleva este término al cuadrado, ¿qué va a suceder? Le desaparece el radical. Aquí también le desaparece el radical. Entonces, mire, todo este relajo simplemente es 5x más 5 delta de x menos 5x. Nos desaparecieron, no desaparecieron los radicales porque es una diferencia de cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Entonces, en el numerador simplemente nos va a quedar 5x más 5 delta de x menos 5x. Y abajo nos va a quedar delta de x que multiplica a raíz de 5 de x más 5 delta de x más raíz de 5x. Ok, mire aquí lo tenemos planteado. Mire, ojo con esto, necesito que usted
si tiene alguna dificultad, necesito que usted haga que este 5x más delta de x estén encerrados entre paréntesis. Ese es un término. Y luego 5x es otro término. Entonces, digamos que estos son cuadrados, ¿verdad? Estos son cuadrados, no necesariamente cuadrados perfectos. En las clases de factorización a usted se lo enseñan para más facilidad que sean cuadrados perfectos, a cuadrado más b cuadrado, o 5 cuadrado menos 9 cuadrado, ¿verdad? Menos 9, perdón, ¿verdad? Etcétera. Entonces, repito, usted asuma que 5x más delta de x es un término y 5x es otro término. Entonces, ¿cómo lo vamos a factorizar como diferencia de cuadrados? Bueno, para factorizar una diferencia, mire, aquí hay una diferencia, una resta. Estos dos que son un solo término, menos este otro. Los agrupa en un solo término, ¿verdad? Los agrupa en un solo término para tener dos términos. Este y este otro restados, ¿verdad? Entonces, no, pero es que no tienen raíz cuadrada, no son cuadrados exactos, pero sí tienen raíz cuadrada, solo que no es exacto. Como que usted me diga 3, 3 tiene raíz cuadrada, aunque no es exacto, no tiene raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la raíz cuadrada de este término? Pues simplemente aquí está, planteo, como no es exacta, planteo, le pongo el radical y 5x más, ¿verdad? Más 5 delta de x. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de este otro? Pues 5x y ya lo tengo. Ya tengo la diferencia, ¿verdad? Y ahora acá tengo la suma. Aquí tengo, mire, esto es esto factorizado. Pero en este caso venimos de vuelta, ¿eh? De la factorización, creamos la factorización para llegar a esto. Y mire acá en el denominador planteo delta de x multiplicado por lo que tenemos ahí. Entonces puede ver que aquí hay 5x menos 5x, me queda solamente un término con delta de x. Es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. En este siguiente paso lo puede ver aquí. Pero en este siguiente paso, este delta de x, mire, aquí está este delta de x con este delta de x, como ambos multiplican, 5 multiplica delta de x y delta de x multiplica todo esto. Entonces, como son factores, lo podemos simplificar, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso, simplificamos a delta de x y nos queda solamente 5. Acuérdense que 5 delta de x estaba arriba y aquí estaba delta de x que multiplicaba, se nos simplificó y nos quedó simplemente 5 sobre esto. Entonces ahora podemos aplicar las propiedades de los límites. Entonces mire, esta es una constante y el límite de toda constante es la misma constante. Mire, ya desapareció la notación del límite porque estamos aplicando ya las propiedades de los límites, ¿verdad? 5x es una constante porque estamos tratando cuando delta de x. Aquí que está 5, delta de x a delta de x lo sustituimos por 0 porque es delta de x el que tiende a 0. Raíz de 5x es una constante porque es x, no es delta de x. Entonces, si usted se fija, simplemente donde hay delta de x lo sustituimos por 0 y aquí aplicamos el límite de una constante, la misma constante. Eso fue lo que aplicamos. Aplicamos las propiedades de los límites. Ok. Y usted se fija aquí, 5 por 0 es 0. ¿Qué nos quedó? 5 sobre la raíz de 5x, porque esto es 0, más raíz de 5x. ¿Y cuánto es raíz de 5x más raíz de 5x? Es 2, 5 de x, ¿verdad? No olvide que en los radicales también aquí hay coeficientes. Aquí puede haber sido 3 raíz de 5, pero como cuando no hay, usted ya sabe que lo que hay es un 1, porque los coeficientes multiplican a lo que lo sigue. Y 1 por raíz de 5x es raíz de 5x. No olvide que toda cantidad multiplicada por 1 es igual a sí mismo. Por eso el 1 como coeficiente no es necesario escribirlo. Entonces aquí tenemos 1 raíz de 5x más 1 raíz de 5x, pues simplemente es 2 raíz de x. Aquí lo tenemos. Mire, 5 sobre 2 por raíz de 5x, perdón. ¿Verdad? Aquí ya encontramos la derivada, ¿verdad? F' de x es igual a 5 sobre 2 raíz de 5x, ¿verdad? Raíz de 5x. Entonces, pero si usted no lo quiere dejar así, porque le he explicado que en muchos textos no se considera como tan estético que haya un radical en el denominador. Entonces, racionalizamos el denominador. ¿Cómo? Multiplicando a la fracción por
ese denominador y dividiéndolo por ese denominador radical. Entonces puede ver que aquí tenemos 5 por raíz de 5 y 2 raíz de 5x, ¿verdad? Raíz de 5x por raíz de 5x. 5 por raíz de 5x es 5 raíz de 5x. Aquí es como que aquí hay un 1, 5 por 1 es 5. Y luego aquí, acuérdese que si usted multiplica raíz de x, raíz de 5x por raíz de 5x, es como que usted lo eleve al cuadrado. Entonces al elevarlo al cuadrado se le cancela el radical y le libera el radicando. Por eso en este siguiente paso tenemos 2 por 5x. Ok, si no lo entiende así, tenemos una multiplicación de radicales. Raíz de 5x por raíz de 5x. ¿Cómo se multiplican los radicales? Si son homogéneos, ¿verdad? Si son homogéneos, si son semejantes, es decir, tienen el mismo índice, ambas son raíces cuadradas. Entonces, cuando tienen la misma índice, la misma raíz, entonces usted multiplica los radicandos. La raíz y multiplica los radicandos. Vamos a verla. Vamos a multiplicar los radicandos. Tenga eso en mente. ¿Cuánto es 5x por 5x? 5 por 5 es 25 y x por x es x cuadrado. Por lo tanto, escuche bien, por lo tanto, raíz de 5x por raíz de 5x es igual a raíz de 25x cuadrado. ¿Sí? Raíz de 25x cuadrado. ¿Y cuál es la raíz de 25x cuadrado? Bueno, ¿cuál es la raíz de 25? Es 5. ¿Cuál es la raíz de x cuadrado? Es x. Y luego este 2 que lo veníamos trayendo fuera se lo aplico aquí. Es lo mismo que decir que como el radicando es el mismo y lo elevó al cuadrado, solo se le canceló el radical. Y quedó, por decir así, el radicando quedó libre. Ok. Entonces usted puede ver aquí, ¿verdad? Usted puede ver aquí que tenemos este 5 arriba multiplica y aquí también. Lo podemos cancelar de un solo, pero yo hice antes esta operación. Ahora lo podemos cancelar de un solo y acá abajo quedaría 2x. Este 5 aquí nos quedaría un 1 porque se nos simplificaría y la respuesta sería raíz de 5x sobre 2x. ¿Verdad? De un solo aquí los podíamos simplificar. Sin embargo, yo hice un paso más, 2 por 5, 10x. Usted sabe que 5 tiene quinta, que es 1, que no es necesario escribirlo, y 10 tiene quinta, que es 2, y entonces nos queda lo mismo. Ahí mire usted qué procedimiento le cuadra, le gusta más. Ok. Ejercicio F. Ejercicio F. F de x es igual a la raíz de 4x menos 3. Ok. Ahí está, aplicamos ya de un solo la fórmula. Acuérdese que donde está la x, la sustituimos por x más delta de x. Menos 3 bajo el radical y luego menos la función. Raíz de 4x menos 3 sobre delta de x, el límite de delta de x cuando tiende a 0. Usted ya sabe. Hacemos la distributiva 4x, 4 por x es 4x y 4 por delta de x es 4 delta de x, menos 3, todo esto está, mire, sobre el radical, menos la función que nos dieron. Ok. Ok. Entonces ahora venimos. Y esto mismo, ¿verdad? Esto mismo le vamos a aplicar lo mismito. Aquí tenemos un término menos otro término. Entonces vamos a aplicar lo mismo, vamos a multiplicarlo por el conjugado. Acuérdense que el conjugado de dos términos restados es los dos términos sumados. O el conjugado de dos términos sumados en los dos términos restados. ¿Verdad? Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Pero como no me cabe en línea, entonces aquí le escribí un por y estos puntos suspensivos, que es como si esta parte estuviera seguido. Es decir, esto multiplicado por... Mire, esto sumado, aquí lo tenemos, miren más, sobre esa misma suma, ¿verdad? Y acuérdese que esto por esto es igual a estos dos restados elevado al cuadrado, porque usted ya sabe que esto por esto es una diferencia de cuadrado simplificada.
¿Y cuál era esa diferencia de cuadrados? Pues estos al cuadrado. Y estos al cuadrado se nos cancela el radical aquí, nos va a quedar 4x más 4 delta de x menos 3 menos 4x menos 3. Pero ojo, como este menos es menos y aquí me va a quedar libre dos términos, lo voy a encerrar entre paréntesis. Porque acuérdense que el signo menos me cambia los signos de los, ¿verdad? De los términos. Porque este es positivo, menos por más es menos. Este es negativo, menos por menos es más. Ok. Entonces aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¿Verdad? Aquí lo tenemos, nos quedó el primero, acuérdense, el primero 4x más 4 delta x menos 3, que era el primero con el radical y luego menos, ¿verdad? Menos 4x, acuérdense que era menos 3, pero por decir así, ese menos me le cambió el signo al 4x, ahora es menos 4x, y me le cambió el signo a este negativo 3, menos por menos es más, me quedó en más 3. Sobre delta de x, abajo seguimos copiando tal como estaba, solo operamos arriba, solo operamos arriba. Ok, por favor, cualquier consulta usted la puede escribir ahí. Lo puede escribir en el canal de YouTube o puede también escribirme a mi teléfono. Hay varios grupos ahí, hay varios grupos que tengo ahí. Tengo uno que se llama Bachillerato Honduras, Física, no me acuerdo. Tengo el otro que se llama UMH Honduras. Tengo el otro que se llama Ciencias Matemáticas, Cálculo 1 para ustedes y Cálculo Vectorial para el otro curso. Usted puede ahí escribirme específicamente si no lo hace ahorita, porque algunos no lo están viendo, usted puede escribirme de esto, porque por ahorita usted sabe que estoy muy cargado de trabajo con estos cursos. Tengo que mantener mi familia, tengo que trabajar también, entonces no puedo servirle mucho en otros temas. Sin embargo, a uno que otro le he podido ayudar, pero usted imagínese la carga. De hecho, esta semana voy a estar por lo menos hasta el viernes dando 2 clases diarias, una de cálculo 1 y otra de cálculo vectorial. Ok, si nos fijamos aquí arriba en este numerador, si nos fijamos ahí, podemos ver que aquí hay un 4x y aquí hay un menos 4x, eso es 0. Aquí hay un menos 3 y aquí hay un más 3, eso es 0. ¿Qué nos queda? Simplemente nos quedó 4 delta de x. Y aquí tenemos un delta de x que multiplica, entonces se nos va a, en un próximo paso, se nos va a simplificar, ¿verdad? Nos queda solo el 4 y de aquí nos desapareció este delta de x porque se nos simplificó. Entonces ahora ya podemos aplicar ¿verdad? Ya podemos aplicar las propiedades de los límites. ¿Por qué aquí no lo podíamos aplicar? Bueno, espero que usted se haya fijado, que yo no se lo he explicado, que este delta de x, ¿verdad? Multiplica y cuando tiende a 0, 0 por cualquier cosa es 0, entonces ahí hay una indeterminación. Entonces por eso hacemos todo este proceso para poder, mire, factorizar delta de x y simplificarlo y que ahí sí podamos eliminar la indeterminación. Este delta de x que multiplicaba ya desapareció. Nos quedó solamente esto. Y no olvide, le estoy repasando las propiedades de los límites, ¿verdad? En el próximo paso ya no vamos a escribir el límite cuando delta de x tiende a 0 porque vamos a aplicar las propiedades. Esta es una constante, el límite de toda constante es la misma constante, nos va a quedar 4 sobre 4x, es una constante porque es cuando el límite tiende, es cuando delta de x tiende a 0, no cuando x. Aquí, cuando delta de x tiende a 0, vamos a aplicar la propiedad de los límites, que cuando delta de x tiende a 0 o a cualquier otro número, cuando aparece aquí, lo sustituimos por ese número. En este caso 0. Y tenemos 3 que es una constante, y va a quedar igual porque el límite de toda constante es la misma constante. 4x es una constante, bueno, son constantes ahí, nos van a quedar. Ok, entonces ahí está, mire, ahí está, nos quedó eso. Ok. Aquí nos quedó aquí era 0, acuérdense que aquí era un 0 porque era delta de x, acuérdense delta de x, entonces como delta de x tiende a 0, entonces eso es 0. 4x más 0, menos 3, nos queda 4x menos 3. Entonces, como le digo, yo aquí le escribí un 1 como coeficiente, que no es necesario escribirlo, pero yo se lo escribí ahí para que usted entienda que 1, o sea, 4x menos 3, como que si fuera todo esto una naranja. Acuérdese que el radical lo abarca todo. Este es una naranja y como es el mismo raíz cuadrada de 4x menos 3, entonces como que usted diga
una naranja más una naranja son 2 naranjas. 2 raíz de 4x menos 3. Y 4 nos quedó arriba, entonces nos quedó esto. Usted aquí lo puede hacer si usted quiere, pero tendría que dividir 4 entre 2 es 2, nos quedaría 2 sobre raíz de 4x menos 3. Pero hay que racionalizarlo, es recomendable racionalizarlo. ¿Por qué? Muchas veces en los textos no aparece esta respuesta y usted va a creer que la respuesta no estaba. De repente está, pero racionalizada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el radical que está en el denominador? Raíz de 4x menos 3. Entonces lo multiplico por eso y lo divido por eso. ¿Verdad? Es como que lo multiplique por 1. Entonces, ¿qué tenemos? Como es una multiplicación de dos racionales, numerador por numerador y denominador por denominador, es la regla para multiplicar racionales. 4 por raíz de 4x menos 3 es como que aquí hay un 1, es 4 raíz de 4x menos 3. Aquí, como es como que hay un 1, 2 por 1 es 2. Y acuérdese que esto, por esto, como es la misma cantidad subradical, el mismo radicando y el mismo exponente, en este caso cuadrado, entonces acuérdense que es como que este solo lo elevé al cuadrado. Acuérdense que elevar al cuadrado es multiplicar el mismo número 2 veces. Entonces, al ser este radical y al elevar al cuadrado se nos cancela el radical, se libera el radicando. Por eso acá tenemos 2 por 4x menos 3. 4 entre 2 es 2, aquí lo tenemos, y arriba nos queda 4x menos 3, raíz de 4x menos 3 sobre 4x menos 3. ¿Verdad? Este que le estoy encerrando aquí es la respuesta, o bien esta. Ambas, ¿verdad? Ambas son equivalentes. Ambas son correctas. Vamos a ver si ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Ya terminamos esta clase de hoy, ¿verdad? Nos queda, como le digo, más adelante, a ver si en la de mañana o más adelante, ver aunque ya lo tengo subido en mi canal de YouTube, ver por este mismo método, porque muchos alumnos lo han pedido. Profesor, háganos la derivada de la función logarítmica y exponencial con la definición de límite, con el cociente incremental de Newton. Por eso estamos repasando esto. Con las reglas de derivación ya hemos visto varios ejercicios de límites y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Derivadas de función exponencial, de función, ¿verdad? De función logarítmica. Ok. Entonces, antes de despedirme, voy a ver, pues, los últimos apuntes de ustedes. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que no, el último que escribió fue el estimado, ¿verdad? El estimado Jerry Jean Orihuela. Ok. Muchísimas gracias, profe Sigrid, por estar en línea, ¿verdad? Por estar en línea. Ok. Pues vamos a terminar esto. Vamos a terminar esta clase de hoy, ¿verdad? Tenemos muchas clases más. Solo en derivadas nos faltan, ¿qué? 5 o más clases. Luego tenemos que entrar a las integrales. Tenemos que ver las integrales inmediatas. Integrales, ¿qué? Por sustitución trigonométrica, por sustitución, por partes. Derivadas parciales, ¿verdad? Perdón, por fracciones parciales, por completación del cuadrado, ¿verdad? Entonces, antes de despedirme, le agradezco mucho su atención. Repito, a menos que usted esté contento que en su país estén ocurriendo maravillas, no es el caso de la mayor parte de los países de América Latina. Esta queda pugna, acuerde que esta queda pugna por la ideología de los gobiernos, ¿verdad? Ganó Biden en los Estados Unidos, supuestamente, digo supuestamente porque todavía no hay una declaratoria oficial, pero parece ser que él es el próximo presidente y pues él tiene cierta línea socialdemócrata. Algunos no quieren mucho porque para muchos, ¿verdad? Para muchos el socialismo no genera empleo. No genera empleo y los enfoques que hacen de la tal desigualdad en realidad no son correctos. Entonces tenemos ese montón de cosas. Entonces por eso hay que estudiar mucho porque nuestros gobernantes a veces son incompetentes, son corruptos, entonces nos queda hacer una sociedad más justa, hacer una sociedad, más competente, pero para eso tenemos que formarnos, tenemos que tener conocimiento para poder transformar nuestras comunidades.
Su prójimo lo necesita, su país le urge. Entonces, por usted, por su familia, por su patria, sigamos adelante. La lucha no es fácil, pero ¿quién dijo que es fácil? Si nosotros somos guerreros, lo fácil no nos gusta, no nos entretiene, nos gusta las batallas, porque después de librar una batalla, se obtiene el éxito, aunque usted aparentemente la haya perdido, aprendió de ello y puede enfrentar mejor situaciones más adelante. Y si la ganó, pues está edificando aún más. Así es que ánimo, usted es un campeón si lo demuestra. No olvide, no se deje conquistar por la falacia, por los sueñitos en la mente. Hay que ser prácticos, hay que echarlos a andar y por eso estamos con usted. Cuídese mucho. Ánimos, usted es un campeón. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima y con permiso. Pero antes, no olvide seguirme en Facebook como Odilio Flores. No olvide seguirme en Twitter como @Odilio_Flores. Y en Instagram como Odilio_Flores. Ánimos. Saludos, saludos, saludos. Que Dios me les cuide. Hasta la próxima, familia. Hasta la próxima. Ok, cancelamos. Cancelamos. Muchísimas gracias, Roberto Mendoza. Linda noche. Cuídese, haga cursos de estática, sugerencias. Muchísimas gracias, Roberto. Tenemos muchos proyectos. La que Dios nos preste vida, nos preste salud. ¿Verdad? Nos azotó ese huracán, ya está pasando. En otros lugares lo están sufriendo mucho, pero tenemos todos esos planes. Vamos a salir primero con estos dos cursos. Tenemos muchos, muchos planes, ¿verdad? Voy a tomar muy en cuenta su sugerencia. Ok. ¡Feliz noche! Con permiso.